Y para platicar del tema, nuestro colaborador de ciencia, Arturo Barba. Querido Arturo, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? Muy buen día, Luis. Igualmente te mando un abrazo y un saludo a ti y a todo el auditorio. Sí, como bien señalas, esta crisis de opiáceos en Estados Unidos inició a mediados de los años 90 y principios de los años 2000. Y hay una empresa que bien lo señalaba la presidenta en su comunicado, en su video del fin de semana pasado, en el que cuestionaba la decisión de Donald Trump de establecer estos aranceles, y afortunadamente pues se logró revertir por lo menos durante un mes, Luis. Ella señalaba que había sido una empresa farmacéutica, y efectivamente la empresa farmacéutica se llama Purdue Pharma. Esta empresa es una empresa familiar, la familia Sackler, una familia multimillonaria allá en Estados Unidos, que producía una droga o un medicamento semisintético, un opiáceo semisintético, el Covin, y luego desarrolló otro que fue la que inició todo, que se llama Oxycontin. Este opiáceo semisintético es parte de la primera oleada de la crisis de opiáceos, Luis, que mata, las cifras reales son 75,000 personas cada año en Estados Unidos. El presidente Trump dice que son 300,000, pero en realidad son 75,000. Bueno, gracias a esta empresa farmacéutica, gracias al sistema de salud estadounidense, también estuvo involucrado a la FDA, sistema de corrupción. Un funcionario de la FDA aprobó que se pudiera distribuir este medicamento con pruebas inexistentes. Y esta aprobación de la FDA se decía que no era adictivo. Y todo opiáceo, Luis, una de las características de los medicamentos opiáceos, desde la amapola, que desde hace mucho produce la humanidad y que se ha utilizado en diversos periodos históricos, estos opiáceos son adictivos totalmente, y por eso no se recetan o no se recetaban para tratar dolor crónico. Y gracias al sistema de corrupción entre esta empresa farmacéutica y la FDA de Estados Unidos y la protección de su sistema de justicia, se logró que este medicamento se pudiera distribuir a cualquier persona que sufriera cualquier tipo de dolor, desde un dolor de muela, un golpe en la espalda, se le recetaba Oxycontin. Y una de las características, y esta Oxycontin es un opiáceo semisintético, y se empezó a distribuir y se generó un mercado muy amplio y se produjo una cantidad enorme de personas adictas. Solo se necesita, Luis, eh, probar este medicamento semisintético durante 7 días seguidos para hacerse adictivo. Entonces, todas las personas que llegaban a los hospitales y con los médicos con dolores crónicos o cualquier tipo de dolor, se les recetaba este medicamento y se volvían adictivos inmediatamente. En esta primera oleada, entre 1996 y 2001, se produjeron 10 millones de personas adictas a los opiáceos semisintéticos. Después, Estados Unidos, ante la crisis, no supo cómo reaccionar. Se fueron estableciendo distintas políticas restrictivas hasta que se prohibió la distribución fácil de este medicamento, y este mercado de 10 millones de personas adictas de repente vio ya no podía acceder a este medicamento al cual podía acceder fácilmente con una receta médica. Entonces se empezó a generar un mercado negro, Luis, y este mercado negro fue, por supuesto, aprovechado por los grupos de narcotraficantes, tanto los de aquí como los de Estados Unidos, para distribuir este opiáceo totalmente sintético que es el fentanilo. Es parte del tercer grupo de opiáceos, que es totalmente sintético, se produce en cualquier laboratorio y no es muy difícil de desarrollar. Todos estos medicamentos opiáceos, Luis, se han utilizado en la medicina para tratar dolores muy agudos, incluso para el tratamiento de enfermos terminales.
Ujú. Los mejores, los que generan menos adicción, por supuesto, son los naturales, los opiáceos naturales, los que se obtienen directamente de la planta de la amapola. La diferencia entre unos y otros son 50 veces, el fentanilo es 50 veces más potente Ujú. y más adictivo que la heroína, por ejemplo, que es natural. Y Y esta ujú. crisis que ahorita tenemos, pues fue desarrollada por todo este sistema de salud y las empresas farmacéuticas estadounidenses. Si nos sigue a través del YouTube, quiero compartirle de mi pantalla. Digo, hay muchas formas, pero esto se puso muy de moda en esos noventas de los cuales nos hablas, querido Arturo, y es la famosa escala médica del dolor, en donde pues, ponen caritas felices y caritas de dolor insoportable, en una escala del 1 al 10, cuánto te duele. Algo muy interesante, por cierto, en la ciencia es que tú lo sabrás mucho mejor que yo, pues el dolor es algo totalmente subjetivo. O sea, hay personas que tienen más tolerancia al dolor que otras. Las mujeres en particular, por lo que parece, se estudia, pues tienen mucho más tolerancia al dolor de lo que tendrían los hombres. Pero cómo te duele, pues es una cosa totalmente subjetiva. Habrá personas que se caigan y que sientan que tienen un dolor insoportable, aunque nomás es una raspadita, ¿no? Pero pues les duele mucho. Y habrá personas que se rompieron el brazo y están con el brazo roto durante todo el día y de repente dicen, oye, como que sí me está doliendo, voy a ir al doctor. Ah, pues te había roto el brazo, ¿no? No inventes. O sea, es una cosa extremadamente subjetiva y de ahí la empresa Purdue Pharma se aprovechó mucho con este medicamento de la oxitocina, con el oxitón. O sea, te lo daban de, le duele mucho, como cuánto le duele, oiga, sí le duele, ¿verdad? Tenga, ahí le va la pastilla, tenga, ahí le va la pastilla, tenga, ahí le va la pastilla. Y se hacían adictos y adictos y adictos. Y algo que a mí me brinca mucho de todo lo que nos estás contando, querido Arturo, es cómo le pegaba a gente y se hacía adicta a gente que no tenía nada que ver con las drogas. No era en una fiesta, no era porque se había metido ahí cocaína en algún momento, no, solamente porque el cuate se había caído de la escalera y le dijeron cuánto le duele. Ah, pues como la mitad. Ah, no, tómese la pastilla para que ya no le duela. O sea, a partir de ahí, ese juego perverso, maquiavélico de Purdue Pharma, de jugar con el dolor, que además, insisto, es tan subjetivo, terminó por hacer adictas a personas que a lo mejor en su vida se habían metido una cerveza, querido Arturo, y vas para abajo. Lo hicieron adictos a gente sana y quien los hizo adictos en muchas ocasiones pues fueron médicos que también trabajaban con la misma farmacéutica. Creo que eso es una de las tantas historias negras de los Estados Unidos que debería de contarse con mayor fuerza. Y que por supuesto ellos no cuentan, ¿no? Y que no Pues no. asumen su responsabilidad. Y actualmente, Luis, hay 23 millones de personas adictas al fentanilo y a los opiáceos. Entonces, este problema, lejos de detenerse y de enfrentarse, está creciendo y no hay manera de pararlo. Y por supuesto ha sido aprovechado por los grupos de criminales que tanto en México como en Estados Unidos producen el fentanilo. Ahora, yo creo que hay una parte muy importante, Luis, que acabas de mencionar, que es el asunto del dolor. El dolor es, en el mundo hay una grave crisis de dolor. Hay investigaciones muy serias en torno a cómo en el resto del planeta, excepto en Estados Unidos, Canadá y Australia, donde hay esta crisis de opiáceos, ¿no? Son los Ujú. únicos tres países que tienen y que enfrentan esta crisis. Y de hecho en Canadá es creo que incluso más serio que en Estados Unidos. Pero en el resto del mundo hay falta de medicamentos opiáceos para enfrentar el dolor. Y muchas personas que padecen enfermedades terminales Ujú. y otro tipo de enfermedades que generan mucho dolor no reciben tratamiento. Por ejemplo, aquí en México, Luis, solo el 25% de las personas que sufren dolor Qué por cosa. enfermedades que sí Ujú. requieren medicamentos Sí, para un enfrentar cáncer el dolor. terminal, ¿no? Claro. Ujú. Sí, por ejemplo, solo el 25% en México recibe este tratamiento. Es decir, hay un 75% de personas que padecen dolores terribles por enfermedades. Entonces, es una grave crisis a nivel mundial. En todo el mundo se padece de medicamentos eh, que ayuden a evitar el dolor. Entonces nos encontramos contra un doble problema. Ujú. Mientras estos tres países enfrentan esta crisis de opiáceos, el resto del mundo no tiene acceso
a medicamentos que ayuden contra el dolor. Y por supuesto que esto afecta y genera terrible sufrimiento en millones de personas. ¿Cómo enfrentar el problema? Las empresas farmacéuticas no producen medicamentos que no sean adictivos, obtenidos de opiáceos, porque en realidad es muy barato y no generan grandes ganancias. Entonces, por eso las empresas farmacéuticas no lo producen y se necesitan. Por ejemplo, el fentanilo o los opiáceos semisintéticos se utilizan en la anestesia para procedimientos quirúrgicos en los hospitales, Sí. ¿no? Y estos son muy útiles. Entonces, a veces para enfrentar un problema que afecta a Estados Unidos, Canadá y Australia, se establecen políticas que evitan que las empresas puedan producir medicamentos que son muy necesarios. Que te friega todo el mundo, es que tienes toda la razón. O sea, el asunto, yo insisto, de que te dieran un opiáceo porque te dolía la cabeza. O sea, pues fue una exageración. Ellos provocaron en gran parte por la farmacéutica esta gran crisis. Y ahora, pues están enfrentando consecuencias, pero también todos los demás se friegan, ¿no? O sea, no hay medicamento para el tema terminal en muchas ocasiones, para un cáncer terminal, para un dolor muy agudo que tenga que ver con alguna enfermedad realmente severa, y que ahí tampoco pues es que te vaya a generar una adicción, porque pues se va a aplicar de otra manera como está diseñado el medicamento para el fin que está diseñado. Vamos a seguir de cerca estos temas, Arturo. Tú le has entrado con todo en tus redes sociales. ¿Cómo te encontramos? En @banabluis en X, y por supuesto en sapiensideas.com, y como todos los martes y los sábados en la noche en Hombros de Gigantes, Luis. Muchísimas gracias, mil gracias.